Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido al Ministerio Oasis. En esta noche le traemos un estudio sobre lo apostolado. Aquí está conmigo el pastor Roberto de Sena y su servidora, la pastora Elizabeth Meléndez. Dios le bendiga, buenas noches. El favor de Dios sea sobre ustedes de una manera especial y sobrenatural. Vamos a hablar un poquito hoy de lo apostólico. De eso vamos a hablar hoy, de lo apostólico. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 4, del verso 7 al 16. Efesios, capítulo 4, del verso 7 al 16. Lo apostólico. Efesios capítulo 4, del verso 7 al 16. Vamos a leer esto. Léalo, pastora, ya, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos de que subió, ¿quién es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, ha unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Amén. Vamos a hablar un poquito en esta noche de lo apostólico. De esto vamos a hablar. Y leímos acá en el libro de Efesios capítulo 4, del verso 7 al verso 16. Yo escribí algo aquí que dice, los dones repartidos aquí son directamente entregados por Jesús. Es lo primero que tenemos que entender. Tiene que apuntar lo que vamos a hablar para que cuando venga una gente con una estructura rara, como está diciendo lo que leyó la pastora, no esté usted confundido ni turbado. Los dones repartidos aquí son directamente entregados por Jesús y son repartidos con el propósito de edificar, como leyó la pastora. Lo primero, estos dones que están repartidos aquí en el libro de Efesios tienen el propósito de edificar y establecer el fundamento ministerial de la iglesia. Estos dones son dones ministeriales que Cristo repartió al cuerpo de Cristo. Por eso es que hablamos de 5 ministerios aquí cuando el Señor está impartiendo estos dones. Cuando se habla de dones espirituales, se está hablando de una gracia. Lo primero, los dones es una gracia. Cuando se habla de dones, se está hablando de gracia o un favor impartido a las personas con el propósito de ejercer una función. Los dones que Dios está impartiendo a su iglesia es con un propósito, no es para que nosotros no vanagloriemos, no es para que nosotros estemos en un exhibicionismo cuando Dios nos usa.
No es para que nosotros no alardemos de algo que no es de nosotros, sino que viene impartido directamente de Dios hacia nosotros como sus hijos. Entonces a veces Dios está usando una gente y tú ves la gente a veces en los videos pendiente más a la cámara que a una sanidad que Dios está impartiendo. Ponme la cámara, que yo vi una cosa bien errónea. Un tipo de que Dios usándolo en sanidad y que pónmele la cámara aquí ahora, la cámara, ¿dónde está la cámara? Oye, eso es vanagloriándose la persona de algo que no le pertenece. Por eso es que dice la palabra, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice eso? Apartado de mí, que usted es un charlatán, yo no lo conozco a usted. Usted no tuvo intimidad conmigo, porque una gente que se respete no hace esas cosas. Entonces, tenemos que entender que, como dice Pablo, que este tesoro fue impartido en una vasija de barro, para que la gloria y la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. El barro somos nosotros, y lo que fue impartido fue el Espíritu Santo en nosotros de una manera sobrenatural. Entonces, cuando se habla de dones espirituales, se está hablando de ¿qué? De una gracia o un favor impartido a las personas con el propósito de ejercer una función o un servicio a favor del cuerpo de Cristo. Es con el propósito de ejercer una función y un servicio al cuerpo de Cristo. Si usted mira ahí en Efesios 4:7, donde leyó el apóstol que comenzó a leer, dijo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, oiga, le fue dada la gracia, porque a veces la gente nada más entiende que la gracia es para la salvación. No, la gracia se maneja en todo, en el cuerpo de Cristo. Aquí está la gracia impartiendo dones ministeriales. Y está diciendo a cada uno en Efesios 4:7, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. O sea, no todo el mundo va a ser apóstol, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser maestro, no todo el mundo va a ser evangelista, porque cada quien tiene una medida, una capacidad para ejecutar una función en el cual Dios ha depositado en nosotros. Y dice, a la medida del don de Cristo. ¿El don de quién es? De Cristo. Sea lo apostolado, sea lo profético, sea lo evangelístico, sea cualquier otro ministerio, todo es del Señor y para el Señor, dice la palabra. La pregunta es, ¿cuál es esa gracia o ese don? Aquí vamos a entrar de nuevo en Efesios 4:11. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos. Apunta la palabra constituyó para que entendamos estas cosas. Porque veo mucha gente predicando errores y a veces son gente que repiten lo que oyen de otra persona, pero no estudian. Y son pastores y son ministros de alto rango, pero con una capacidad que nada más oyen, pero no estudian lo que están escuchando. Y lo primero que está diciendo esta palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y a otro ¿qué? Maestro. La palabra constituyó significa delegar cargos. Es lo primero. La palabra constituyó significa delegar cargo. Recuerda que dice, creo que es Romanos 3:23 o 6:23, que dice, en cuanto todos pecaron, ¿cómo fue? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra destituido fue que fuimos sacados de una posición en el cual nosotros estábamos ejerciendo. ¿Dónde estaba Adán? Estaba en el huerto y estaba en la presencia de Dios, pero cuando pecó fue destituido. Es como que tú tengas un cargo en un trabajo y te voten. ¿Qué tú fuiste? Destituido de una posición que estaba ejerciendo. Entonces el antónimo de destituido es la palabra instituido o instituyó. ¿Qué quiere decir? Por eso es que comienza, significa delegar cargo. Cuando Jesucristo dice, y a uno instituyó apóstol, ¿qué está diciendo? Delegué cargo.
Para que entendamos esto, delegué cargo. También significa ser, elegir. Dios eligió. ¿Para qué? Para delegar cargo. Dios te eligió a ti, me eligió a mí, eligió a los que están mirando en el YouTube para delegar un cargo, una función a alguien. También la palabra destituyó significa ponerte en una posición. ¿Cómo es ponerte en una posición de qué? De apóstol, de profeta, de maestro, de evangelista o de pastor. Es poniéndote, el don no es tuyo, es que Dios por la gracia te puso en una posición. Yes. Amén. Por eso es que comienza la gracia, hablando de la gracia, de un favor sobre nosotros, de un favor, ponerte en una posición señalada. También la palabra constituyó significa escoger, establecer a una persona, colocar a una persona en una posición. Para entender esto, entonces tenemos que entender la palabra que instituyó. Para que cuando una gente le venga hablando disparate, usted entonces diga, oh, yo entiendo que Dios instituyó. Porque veo muchos maestros errados enseñando y turbando a la gente. Y no lo explican por la palabra, sino que escucharon. Entonces, ¿cuál es la palabra fundamental? Instituyó, que significa delegar cargo, ser, elegir a alguien, ponerte en una posición señalada, escogerte, Dios te escogió, establecer a una persona, colocar a una persona en una posición. Eso es la palabra instituyó. Por eso es que antes de delegar que los dones ministeriales hay una palabra clave, instituyó. Quiere decir que el mismo Jesús te aposiciona. Amén. No importa lo que diga el hombre, Dios es quien aposiciona su cuerpo. ¿Por qué comienza? ¿Por qué comienza con lo apostólico y lo profético hablando de los dones ministeriales? Esta es una pregunta que le voy a hacer. Comienza con dos dones ministeriales poderosos. ¿Comienza con qué? Con lo apostólico y comienza con lo profético, hermano. Dos cosas fundamentales en el cuerpo de Cristo. Todas son fundamentales, por esto comenzó como cabeza. Lo apostólico y comenzó lo profético. Mira, lo apostólico y lo profético son el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es? Te lo voy a decir al pasito. Lo apostólico y lo profético, y te lo voy a demostrar con la palabra, son el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento dado a los hombres. Lo apostólico y lo profético son el fundamento de la iglesia de Cristo. Sin este fundamento no puede haber una iglesia transformada ni transicionada, hermano. Sin el fundamento apostólico ni profético no puede haber una iglesia transformada ni transicionada. Donde está lo apostólico tiene que estar lo profético. Estas dos cosas tienen que andar juntas, lo apostólico y lo profético. Una lleva de la otra. Vaya al libro de Efesios, busque Efesios capítulo 2 del verso 19 al 22 para que usted entienda esto. Léamelo, pastora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la fe de Dios, familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga esto, así que ya no soy que extranjero, está hablando ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, oiga, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. El 20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué está diciendo? ¿Sobre qué fundamento está fundamentada la iglesia de Jesucristo? Ahí está su respuesta. No es sobre el fundamento del pastor, no es sobre el fundamento del evangelista. Está hablando sobre el fundamento de lo apostólico y de lo profético. Ahora, si usted no entiende qué es lo que es un fundamento es una base o una doctrina. Eso es un fundamento. La iglesia está edificada sobre la doctrina apostólica y profética. Esto es como alguna gente que dice, bueno, los profetas fueron hasta Juan. ¿Y Jesús qué era? ¿Y Pablo qué era? ¿Y Juan el apóstol qué era? ¿Y Esteban qué era? Y todos esos hombres de Dios que eran profetas de Dios. ¿Y usted qué es? Hay gente que tiene el oficio de profeta, pero hay gente que aunque no sean profetas, se mueven en el don profético. Porque un profeta es uno que habla a través de otro. Cuando usted está predicando la palabra, usted está profetizando. Usted está hablando, porque usted está hablando a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra del Eterno. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El apóstol principal es Jesucristo. El profeta principal es Jesucristo. Hay personas que dicen que no existe ni lo apostólico ni lo profético. Pero yo le voy a poner un ejemplo a esta gente que están diciendo estas cosas. Una pregunta. Hay personas que dicen que no existe ni lo apostólico ni lo profético, pero ellos son pastores. Apunte ahí. A lo de su iglesia. Ellos son pastores, número uno. Número dos, son maestros. Esos pastores son maestros también. Ya van dos ministerios en el apostolado. El número tres, que Dios lo usa en profecía ellos también. Oiga eso, ya van tres en el tipo que está allí o la mujer. También Dios lo usa en qué? En un mover evangelismo. Ya van cuatro del ministerio de lo apostólico que Dios usa a un hombre y está diciendo que lo apostólico no existe. Oiga la ignorancia del ser humano. Pero después esa gente tiene en el corazón abrir diferentes obras. Eso no es lo apostólico. Evangelismo, profecía, maestro, pastor, querer abrir obra, expandir el reino. Eso es lo apostólico. Cuando una gente diga eso, ¿qué hace tu pastor? Usted le pregunta, ¿qué hace tu pastor? ¿Es maestro? Sí. ¿Él es pastor? Sí. ¿Él predica evangelista? Sí. ¿Él dio los en ciencias y en profecía? Sí. Ve cómo Dios le abre la mente a uno. Yo creo que la gente se enfoca en el título en vez del manto apostólico, o sea que todavía está funcionando el Espíritu Santo de Dios, que está operando todavía en estos tiempos. Pero claro,
Pero mira qué dice el verso 14, lo que tú leíste. ¿Qué dice el 14 de Efesios capítulo 4, verso 14? ¿Qué dice? ¿De tú leíste? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces están en un error, porque te lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. Dice, para que ya no seamos niños influctuantes, en otra palabra, no seamos inmaduros en las cosas del Señor. Inmadurez que está diciendo, no estamos bebiendo leche ya cuando tenemos que comer algo duro. Para que ya no seamos niños influctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso es que está hablando de doctrina, porque lo apostólico es un fundamento y la doctrina es fundamento. Y está diciendo de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es astutamente que el diablo engaña a las personas. David dijo una palabra: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Es como esta gente que saben que la idolatría es pecado, pero ellos están arrodillándose a una virgen y andan con una Biblia arriba. Entonces, ¿qué hay sobre ellos? Un espíritu de engaño y de error. Y ellos dicen, no, eso está bien, es que si yo qué, que hay que adorarla y que esto, pero tienen la Biblia en la mano y la Biblia le dice, no te inclinarás a imágenes. Entonces, ¿quién le enseñó esto? La Biblia, no, un ser humano. Entonces, la gente oye más la voz del hombre que la voz de Dios que está escrita aquí en su palabra. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no seamos engañados, no seamos inmaduros, no nos dejemos llevar por cualquier artimaña de cualquier gente, para que no seamos arrastrados. Entonces hablamos aquí, lo apostólico y lo profético son el fundamento de la iglesia de Cristo. También hablamos que dicen que hay personas que dicen que no existe lo apostólico ni lo profético, pero ellos son pastores, Dios lo usa como maestro. No sé si da la clase otro, Juan o Petra, pero ellos son los maestros de la iglesia. Dios lo usa también como evangelista, Dios también lo usa en profecía y ciencia. Y esto es el ministerio apostólico funcionando en una iglesia, y ellos tienen en su corazón. Usted le pregunta a un pastor, usted tiene en su corazón abrir diferentes obras, si Dios le da la posibilidad. Amén. ¿Qué va a decir él? Claro, mi hijo. Entonces vemos cómo los errores se destapan. El ministerio apostólico es el ministerio quíntuple. Así se conoce el ministerio apostólico, quíntuple. Quíntuple significa 5. Eso significa quíntuple, 5, en el cual tanto en una persona como en una iglesia puede ejercerse los 5 ministerios. Como es, tanto en una persona, Dios le da esos talentos y esos dones para ejercerlo, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero si una persona no lo tiene, entonces hay uno que es pastor, hay otro que es evangelista, hay otro que Dios lo usa en profecía. ¿Me entienden? Hay otro que Dios lo usa como maestro. Está ahí en lo apostólico. Está funcionando, aunque la gente lo ignore y no lo entienda. Porque ¿qué hay en esa iglesia? Hay gente con llamado pastoral. ¿Qué hay en las iglesias? Hay gente con llamado evangelístico. ¿Qué hay en las iglesias? Hay gente con llamado profético. ¿Qué hay en las iglesias? Hay gente con llamado de maestro. ¿Qué hay en las iglesias? Hay gente con llamado apostólico. En la iglesia que no existe esto, que son seguramente mormones o testigos de Jehová. La palabra apóstol significa enviado de Dios, mensajero de Dios,
embajador del reino de Dios. Eso es uno de los significados de la palabra apóstol. Significa enviado de Dios, mensajero de Dios, embajador del reino de Dios. Lo apostólico se encarga de administrar la iglesia, de guiar, de levantar la grey. Es lo mismo, es como a veces la iglesia dice, bueno, aquí creemos en el obispado, pero no creemos en lo apostolado. Usted está en un error grave. Yo creo en lo obispado, pero también creo en lo apostolado. Y si su Biblia no dice que existen apóstoles, entonces bórrelo, porque Apocalipsis dice, maldito el que le añade y maldito el que le quite. Si la Biblia mía me dice que es azul, ya yo tengo que creer que es azul. Y punto. No me importa lo que diga el hombre. Como dijo el pueblo, voz de Dios y no de hombre. Entonces, la palabra apóstol significa enviado de Dios, mensajero de Dios, embajador de Dios. ¿Cuáles son algunas de las funciones de un apóstol? Vamos a hablar de algunas de las funciones, no todas, algunas. Número 1, establecer fundamentos doctrinales y enderezar lo que está torcido. Eso hace lo apostólico y lo profético. Por eso es que usted mira que la iglesia donde usted está, la iglesia de uno, está enderezando todo lo que está torcido. Nosotros no le apoyamos poca vergüenza a nadie. Nosotros decimos las cosas con amor. Le damos con la vara, pero le pasamos el bálsamo. Porque queremos el bien para usted. Entonces, el propósito de lo apostólico, ¿qué? Establecer fundamentos doctrinales y enderezar lo que está torcido. Léame ahí 1 Corintios 11, del 2 al 16. Dice así, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es el que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por los cuales la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Usted sabe lo que está pasando aquí. Aquí está pasando algo y es que Pablo tiene un fronte. Está confrontando la iglesia de Corintios, lo primero. Cuando usted lee eso ahí, grábese eso porque eso es doctrinal ahí. Está confrontando la iglesia de Corintios porque tiene una cultura. ¿Y cuál es la cultura? La cultura es que ellos usan el velo. Esa es la cultura que está pasando aquí. Como usted ve iglesias que tienen el velo adelante, eso no es pecado. El que quiere usar su velo, que lo use, pero no es necesario. Estamos hablando doctrinalmente.
Entonces, Pablo tiene este fronte y está diciendo que si la mujer no se cubre, que se rape la cabeza, y está dando alguna analogía importante. Pero después Pablo comienza, pero en el Señor, en el verso 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, en el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, oiga acá, en el lugar de velo, en el lugar de velo le he dado ¿qué? Cabello. Su cabello. ¿Cómo entendió eso? En lugar de esto, usted ponerse esto, porque esto lo que muestra que usted está bloqueando la gloria, como Moisés que bajaba del monte, que bloqueaba la gloria, pero cuando Jesucristo resucitó dice que el velo se rasgó. Ya el velo se rasgó, ya tenemos acceso. Yes, santo. Ya se rasgó el velo al trono. El velo bloquea. Entonces el Señor está diciendo acá, el apóstol Pablo está dando ¿qué está haciendo? Fundamentos doctrinales. Por eso que le dije, lo apostólico hace esto. Y le dan una reforma a ellos. Y ellos están como telcos, como quien dice, no, Pablo, nosotros usamos el velo y punto. Y Pablo le está diciendo, mira, a la mujer, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado que el cabello. Y ahora en el 16 está la doctrina. Aquí está el verso fundamental. ¿Qué le está diciendo? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué está diciendo? Lea para que entienda, para cuando usted hay una gente, tiene que ponerte un velo en la cabeza, usted dice, no, Pablo me está diciendo, vámonos al libro de qué? De Primera de Corintios 11, del verso 2 al 16. ¿Y qué dice el 16? Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, que había una contienda doctrinal. Y después que él dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Y después dice, ni la iglesia de Dios. Amén. ¿Usted entiende? Pablo está confrontando una doctrina. No le dije que es pecado que no se ponga el velo, no se lo ponga. Yo lo que le estoy trayendo a la luz de la palabra que es. No se me ofenda si usted se su velo, sígalo usando. No tengo problema con esas cosas. Pero a la luz de la palabra, a nosotros cogemos mucha estrategia humana y doctrinas humanas. Pablo, ¿qué está haciendo? Rechazando ¿qué? Una doctrina en la doctrina del Señor. Y él está diciendo, con todo eso, si con todo lo que ustedes usan y quieren hacer, si alguno quiere ser contencioso en esto, nosotros no tenemos tal costumbre. En otras palabras, tú no puedes meterte en costumbres que no son tuyas. Estamos hablando de qué? De la gente de los musulmanes. Estamos hablando de los talibanes. Estamos hablando de esa gente del Medio Oriente que usan su velo y sus cosas. Y el tal, no, nosotros no usamos eso. Si ustedes quieren usarlo, péguense hasta un saco arriba. Pero la iglesia del Señor no tiene esa costumbre. I'm sorry. Así que lo solté en banda. Tápense los ojos que cuando viene cruzando la calle de un carro, un motor. Claro, porque le están dando quítense eso de arriba, porque nosotros no tenemos eso. Entonces entendemos cómo hay mucha iglesia con costumbre y doctrina. ¿Por qué? Porque un hombre que se la introdujo. Entonces, hablamos del punto número 1. Lo apostólico se encarga de establecer fundamentos doctrinales y enderezar lo que está torcido. Aquí Pablo, ¿qué estaba haciendo? Trayendo un fundamento doctrinal y enderezando lo que estaba torcido. Lo apostólico trae cambio y reforma. Eso es lo que trae lo apostólico. Los religiosos no, en los religiosos no hay cambio. La religión ni trae cambio ni trae reforma.
Lo apostólico es que trae los cambios y trae la reforma. Vaya al libro de los Hechos 17, del 5 al 7, pastor, ahí, al favor. Dice así: entonces los judíos no creían. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornado el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Exactamente, ¿qué había aquí? Dice, oye, ¿cómo que dice? Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: ¿qué es lo que hace el apostólico? Esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que hace el apostólico. El apostólico trastorna las tinieblas. Amén. El apostólico trastorna la religión. Amén. Eso es lo que hace lo apostólico, porque ¿quiénes fue que le caían atrás a esta gente, a los apóstoles? Los judíos, porque eran unos judíos religiosos. Entonces los judíos que no creían, ¿qué dice? Persiguieron lo que es lo apostólico. Tenían celo por la manifestación que trae lo apostólico. Ahí está la clave. Ahí. Lo apostólico trae señales. Exacto, estamos para allá ahora. Eso es lo apostólico, hermano. En Juan 11, ¿qué dice, pastora? Del 45 al 48. Dice: entonces muchos de los judíos habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyendo en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Mira eso. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Oye, eso. ¿Tienes algo que decir de eso? Oiga eso, oiga lo poderoso que es eso. Aquí se reunieron, ¿quieren? Los fariseos. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los escribas, los saduceos, el Sanedrín, el 71-72 ancianos, se reunió lo que sabían de qué, de las leyes del Antiguo Testamento. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema de esta gente? Porque la religión es un problema. Porque Jesús estaba mostrando señales y prodigios. Esto es lo que le quiere. La religión no le gustan estas cosas. A la religión no le gusta el cambio, porque ellos dicen: este hombre vino a cambiar la costumbre que nosotros tenemos. No queremos saber de él porque está quitando los patrones que pusimos. ¿Usted entiende esto? ¿Qué es lo que hace? Trae cambio y reforma. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los religiosos matan las señales. Oye, ¿cuál era el pique de esta gente? El coraje diabólico y el odio. Que Jesús estaba haciendo el trabajo de Dios en la tierra. No estamos hablando de cualquier gente que se levantaron, hermano. Estamos hablando de los ancianos. Estamos hablando, como quien dice, de los senadores de Estados Unidos. Para que usted vaya cogiendo un poquito. Los senadores.
los que controlaban el gobierno, como quien dice, fue que se levantaron, no fue cualquier gente, pues usted pensaba que eran gente normal. Estamos hablando de las autoridades religiosas en aquel entonces. ¿Por qué? Porque había un mover sobrenatural que ellos no estaban acostumbrados. Y esto les perturbó la cabeza. Ellos estaban pensando en el templo de piedra y el templo de carne lo estaba visitando. Eso es así, amén. Ay, Padre. Santo. Ellos tenían la mente en la carne, no mirando la gloria que había descendido a la tierra. Qué lindo Dios. ¡Wow! Lo apostólico también transiciona. Lo apostólico no transiciona de la religión a la relación. ¿Qué hace el apostólico? No transiciona de la religión a la relación con Dios. Pablo era un tipo psicópata. Pablo mataba, encarcelaba, apresaba, golpeaba, daba pedrada. Pablo era un tipo loco. Entonces Pablo estaba en una dimensión que en la religión esa era su condición. Pero cuando dijo, Señor, bueno, yo te voy a pasar a ti de la religión a la relación. Amén. Dijo, hoy te salgo a tu encuentro, Pablito. Y cuando iba camino a Damasco, le dio un solo, ¡pum! A este le puso el puño así. Religión, ven, que te voy a derribar hoy. Amén. ¿Qué hizo? Pablo chocó con el puño de Jesús. Se le fue hasta la vista. Y es fácil chocar con el puño de Jesús. Quedó loco, no sabía ni dónde estaba Pablo. ¿Y por dónde que estoy? Ay, mi madre, se me fue la luz. Eso es lo que hace Jesús con la religión cuando quiere transformarla. Amén. Cuando Dios tiene propósito con un hombre, aunque sea lo más religioso de la tierra, amén, va a chocar con el puño de Jesús para ser cambiado. Amén. Y un Ananías va a tener que orar por él para que se le abra la vista. Ay, Padre. La historia que me llama la atención es Nicodemo. Nicodemo era un tipo bien que le llama Nicodemo ahí. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ok. Entonces estamos hablando acá de ¿qué? De algo importante. Estamos hablando de un hombre. Nicodemo estaba dispuesto a ser transicionado de la religión a la relación, porque ya él tenía un conocimiento sobrenatural, pero nada más tenía conocimiento humano. Por eso es que Jesús lo reprende y le dice, pero eres tu maestro de la ley y no sabes estas cosas. Oye, lo ofendió ahí. Jesús ofendió a Nicodemo. Porque un maestro de la ley es una gente que se sabe la ley de cabo a rabo. Y le dije, pero tú eres maestro de la ley y no te sabes esto. ¿Por qué? Porque Nicodemo necesitaba una transición. Necesitaba un cambio en su vida espiritual. Era un tipo religioso y dijo, bueno, yo me voy a encontrar a Jesús de noche, aunque sea escondido, aunque nadie me vea. Pero yo necesito un encuentro con Jesús. Y se encontró con el maestro. El santo es el Señor. Entonces, lo apostólico nos transiciona de lo religioso a la relación con Dios. Número 4, lo apostólico tiene el propósito de establecer iglesia en diferentes partes. Eso es lo que es el ministerio apostólico. Tiene el propósito de establecer iglesia en diferentes partes. En Hechos capítulo 18, verso 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintio. Aquí fue que Pablo estableció la iglesia de Corintio. Pablo andaba sembrando iglesia en diferentes lugares. Hacía una célula en una casa, de esa célula sacaba una iglesia, se iba a otro lugar, duraba 2 años, duraba 5 meses, hacía una célula, se multiplicaba, se iba a otro lugar, abrió otra célula y se multiplicaba.
Por eso fue que Pablo estableció iglesia en diferentes lugares. Estableció la iglesia en Corinto, estableció la iglesia en Efesios, estableció la iglesia en Filipenses, en Tesalonicenses, y etcétera, etcétera. Entonces lo apostólico tiene esto de establecer la iglesia y sembrar la iglesia en diferentes lugares. Lo apostólico también está encargado de predicar el evangelio del reino. Oiga esto, del reino. No el evangelio de doctrina de hombres, sino el evangelio del reino. En Gálatas, ¿qué dice, pastora? Capítulo 1 del verso 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en segunda con carne y sangre. Oiga eso. Ahí está hablando de que del llamado de predicarle a los gentiles, de la predicación. No consultó ni con carne ni sangre, sino que metió mano. En otras palabras. Y en Romanos capítulo 1 del verso 14 al 15 dice: a griego y no griegos, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es el propósito del apostólico, predicar el evangelio del reino. Apúntese eso, el evangelio del reino. Otra cosa que hace lo apostólico, manifiesta señales y sanidades. Léame ahí, pastor, en Hechos 19 del 11 al 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oiga esto, diga algo ahí, pastora. Algo tremendo. Eso es algo poderoso ahí. ¿De qué estamos hablando? Que lo apostólico manifiesta que los milagros, manifiesta las señales, manifiesta la liberación. Esto es el manto apostólico que trae todas estas cosas, toda esta cobertura sobre nosotros. ¿Por qué lo apostólico es tan perseguido? Aquí yo escribí algo. ¿Por qué lo apostólico es tan perseguido? Porque rompe los patrones religiosos. Esta es una de las cosas que lo apostólico es perseguido. Jesús fue perseguido por el diablo en el desierto, pero después la religión lo persiguió mientras vida tenía. Léame Juan capítulo 5 del verso 8 al 11. Jesús les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Oiga eso, ellos no estaban contentos por el milagro y la manifestación. Ellos lo que estaban pensando que era sábado. Usted no puede hacer eso el sábado. Oye el problema diabólico cuando a la religión se le rompe el patrón, hay un problema. Porque ellos estaban enfocados, el paralítico, yo imagino que ellos lo veían todos los días ahí tirado. Pero ellos no se contentaron de que el hombre está caminando. Tenía su lecho sobre él. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué los apostólicos están perseguidos? Porque rompe los patrones religiosos. Ahí Jesús, ¿qué hizo? Rompió el patrón religioso del sábado. Porque Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. El sábado que simboliza el descanso. Hasta que viniera Jesús había un descanso, que los sábados se descansaba en el Antiguo Testamento. Pero después que Jesús se manifestó, dijo, yo soy el descanso de tu alma. Amén.
Yo soy el descanso de tu espíritu. Amén. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados y yo le voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil de llevar y es ligera mi carga. Amén. Jesús es el sábado en nosotros, porque Él es el que manifiesta el descanso que necesita el corazón de nosotros. Es que dice Marcos 3, del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si él en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Oiga eso, oiga lo fuerte, esto es poderoso, porque Jesús dijo, párate ahí en el medio. Vayas al evento, Jesús. Le sirvió. Jesús sabía la intención del corazón, porque mira qué dice ahí. Otra vez entrando Jesús en la sinagoga, había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Él sabía que lo estaban acechando. ¿Y qué hizo Jesús? Ponte en el medio. Ponte ahí de pie. Le partió la cabeza a la religión ahí. Dijo, ahora aterica la mano ahí. ¿Quién? Eso no era fácil. Por eso que dice que le tenían odio. Porque la religión odia las manifestaciones de la grandeza de Dios. ¿Con quién es que estamos hablando? Estamos hablando con los fariseos, hermanos, los escribas. Estamos hablando con gente que saben de la palabra más que usted y que yo. Usted se sabe Juan 3:16, el Salmo 23, el Salmo 91, pero ellos sabían todo. Y mire la actitud, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Por eso es que la religión mata, la religión persigue, la religión acusa, la religión no tiene misericordia. Pero que usted ve los religiosos en YouTube matándose uno a otro como perro y gato. ¿Dónde está la unidad y el amor? La religión no tiene eso, olvídese de eso. Un religioso anda con otro y cayó, falló, le caen arriba a la religión y lo matan y lo crucifican. Porque la religión no tiene misericordia. Es la gracia que tiene misericordia. Así es. Entonces el otro verso que hay acá, lo que estamos hablando aquí, ¿por qué los apostólicos están perseguidos? Porque rompe los patrones religiosos. En Mateo 15, del verso 8 al 10, ya estoy terminando, ¿qué dice ahí, pastora? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Oiga eso aquí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esto es lo que pasa con la religión. Suelta lo de Dios y agarra los patrones personales de ellos, cómo tienen que ser las cosas. Bueno, aquí no te puede... es pecado de rizarte, es pecado ponerte un arete, es pecado maquillarte, es pecado usar un pantalón. Para ellos todo eso es pecado. La religión es un problema. Pero usan una falda a veces más justa que un esquimalito, como decimos allá, o con helado. Entonces, la religión es un problema. Los varones andan más ajustados que un maniquí. La religión es un problema. Porque dice una cosa, pero hace otra. Es un problema. Por eso es que dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. El punto 2, y termino con esto, los apóstoles. Vaya al libro de Hechos, con este término, 16 al 18.
Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué hizo Pablo? Confrontó la tiniebla. Usted tiene que confrontar la tiniebla, porque el espíritu pitón le perturba la oración a la gente. Cuando el espíritu pitón te persigue, es bloqueándote la oración, porque dice, cada vez que iban a orar, venía el espíritu pitón detrás de ellos. Y le perturbaba, lo bloqueaba. Ya Pablo estaba, como quien dice, hasta la coronilla, y dijo, hoy llegó tu día. Porque lo apostólico confronta lo que se llama las tinieblas. Aquí, para traer una reflexión, no existen apóstoles como los 12 apóstoles. Entendemos eso ahí, esa base. No existen apóstoles como los 12 apóstoles. Y aparte de los 12 apóstoles, está aquí en el apóstol Pablo, que es un apóstol de apóstol. Está también el apóstol Tito, que era otro apóstol. Está el apóstol Timoteo y está el apóstol Bernabé, aparte de muchos apóstoles que existían y existen en la Biblia. Porque ellos fueron marcados para escribir el Nuevo Testamento. Pero sí el ministerio y la función apostólica sigue vigente hoy en día. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Como los 12 no hay, porque aquel se llamaba Pedro y yo me llamo Roberto. Como los 12 no hay, porque ese fue su tiempo, ahora es mi tiempo. A ellos Dios lo usó ¿para qué? Para establecer fundamento y base. Pero no quiere decir que ya se acabó ahí, porque ese fundamento nosotros estamos siguiendo el fundamento de los apóstoles y de los profetas, porque eso que el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Sin eso no hay función. De los apóstoles está edificado en esa ciudad allí. Está hecha con el fundamento apostólico, la Nueva Jerusalén. Quiere decir que el fundamento apostólico es eterno. Amén. Así que para los que pensaban que no existía, no existía en San usted. En su Biblia, San usted. Según San usted. Pero en la Biblia acá existe todo eso. Estábamos hablando acá lo apostólico, conociendo un poquito de lo apostólico. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Espero que hayan apuntado y hayan escrito, tengan apunte, porque hay muchas personas que vienen con doctrinas raras y cosas extrañas y turban a las personas y no saben cómo defenderse. Así que el favor de Dios sea sobre usted y la paz de Dios sea sobre usted allí en YouTube y en Facebook. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los guarde hasta la próxima semana.